No sé si estoy en Estados Unidos, no sé si estoy en Europa, en una de las mejores áreas. Sin duda alguna, en este video de primeras impresiones les tenía que mostrar pues el icono del país, ¿no? Y hemos llegado finalmente a la base del edificio más famoso de Singapur. Si no estamos errados, creo que la maleta apareció. Sí. Nos están llamando del aeropuerto ahorita, de la aerolínea. Yeah, we're going to stay in Y yo acabo de gastar esto. Yeah, we're going to stay at the hotel. Ya les contaré. Now. Las cosas como son. Las buenas noticias también hay que darlas. Resulta que en este momento que yo les grabé esa parte, nos estaban llamando del aeropuerto, que para empezar no sé cómo hacen para averiguar el número que tenemos nosotros aquí en Singapur, porque les explico. Yo compré una línea en el aeropuerto Al salir. para tener datos, pero ya después que salí de todo. O sea, después que yo salí de la zona como de recogida de maletas y todo eso, que ya te comienzas a encaminar para agarrar un taxi, lo que sea, pero mismo dentro del aeropuerto, pero fuera de esa área, compramos una línea. Y a esa línea me llamaron. Mira. O sea, no sé cómo hacen para conseguir los datos. Aquí no es como en Europa, aquí no hay lo de la ley de privacidad de datos. No, para nada. Pero bueno, genial Bien. por nosotros, espectacular el asunto porque lograron comunicarse con nosotros exactamente a donde debían para avisarnos que la maleta apareció y que nos las van a traer hoy. Sí, eso está buenísimo porque no tenemos que trasladarnos al aeropuerto, sino que ellos te la vienen a traer. Y de cierta manera está bien porque fíjense todos los gastos que ocasiona no tener la maleta. No, y todo lo que se compró. Y ya me ocasionaron gastos, claro. Bueno, nada, la ropa me queda, no importa, pero bueno, es un gasto extra que no contaba, además de un montón de ropa ahora que tengo extra, que la maleta ya va full. Pero bueno, no me importa, llegó la maleta, bueno, no ha llegado, pero viene la maleta en camino. Les contaré si llega o no llega finalmente el día de hoy. Espero que sí. ¡Ah, qué alivio! Gracias a todos ustedes porque por Instagram les estuve contando, Gabriel Herrera _ siempre les cuento allí el momento de las cosas en cuanto estamos. Y muchos de ustedes me dijeron, tranquilo, que va a aparecer, no sé qué. Me mandaron muchas bendiciones, muchos mensajes de apoyo. Funcionaron, amigos. Muchísimas gracias por sus buenas vibras. Funcionó. Amigos, y hemos llegado al hospedaje. No voy a hablar muy duro porque no sé si hay gente durmiendo. Miren, la de nosotros es esta, 31 y 32. O sea, es estas dos. ¿Cómo no abro esto? Esto creo que es para arriba. Así, aquí. Jálalo. No. Estamos averiguando cómo, señores. Ajá. Ahí va. Ay, simplemente darle para arriba. Miren. Esto de tener lucecita aquí. Miren eso. Una cama individual. Tenemos almacenamiento aquí abajo. Que seguro sí. Exacto. Si le damos con la tarjetita, abre. Y cabe una maleta. Y caben ahí los equipajes. Está súper bien. Porque así tenemos el equipaje súper guardado. A ver, ya yo me voy a meter. Mire, te dan una almohada. Te dan tu sabanita. Muy acolchadita. Súper cómoda se siente esto. Y por aquí tenemos, miren, enchufes. ¿Ok? Podemos poner aquí la corriente a trabajar o no. Creo que esto es una mesita. Sí, una mesita para trabajar. Súper cómoda. Y pues tenemos una pequeña luz por acá. Y eso es todo. Tenemos para guindar alguna cosa por aquí. Y listo. Ahora, esto va a ser primera vez que vamos a dormir en algo parecido y ustedes se estarán preguntando cuánto cuesta. Y bueno, el precio es de $30 la noche, ¿ok? Bastante económico, como les dije, a diferencia de otros lugares. Y la verdad es que está bastante cómodo. Uno necesita una cama cómoda, aire acondicionado tiene, privacidad también tiene, cierras ahí y listo. Amigo, ese chico me acaba de entregar mi maleta, me dio el recibo justo ahora aquí. Aquí está, Lost and Found. Y aquí está la maleta, llegó. Sí, qué bien, amigos. Buenas noticias. Llegó la maleta. Esto ha terminado en un final feliz de momento. Esperemos que no se vuelva a perder en los 2 próximos o 4 próximos aviones que tenemos que tomar todavía, que nos quedan por delante en los 3 próximos destinos. Así que, bueno, se cumplió. Bueno, así luce una maleta cuando le ponen una etiqueta allí para saber que estaba perdida. Found Property, le ponen allí un número de descripción, un rastreador seguramente y ponen la dirección aquí a donde lo van a enviar. Por este lado dice From Property nada más. Esta fue la etiqueta que le pusieron en la aerolínea cuando pues volamos y ya, y esta es mi maleta recuperada.
Pero bueno, hablando acerca de otros asuntos de aquí de Singapur, les quería comentar el tipo de enchufes que van a utilizar o que van a encontrar aquí. Y es el tipo del Reino Unido. Este que son como una patita aquí de plástico, ¿verdad? Que hace de tierra y dos patitas así rectas, bien raro. Ven, son este tipo así. Entonces yo lo que les recomiendo, como les dije, cómprense un adaptador de estos cuando vayan a viajar porque les va a resolver la vida. Tienen todos los tipos de enchufe, americano, de UK, de Europa. Así que está súper completo y además este en particular tiene hasta puertos USB, así que está muy completo. Aquí pues ya la gente, la mayoría se fue a pasear. Nosotros estamos terminando como de arreglarnos, recoger todo un poquito y salir. Bueno amigos, momento de salir. Ya recogimos todo el desastre y nos vamos a la calle. Bueno, y de nuevo en las calles de Singapur. Hoy vamos a estar conociendo otros lugares, sitios nuevos que ayer no pudimos visitar. Lo que más me contenta de todo es que miren, ropita limpia, ropita diferente. Al fin, finalmente. Pero bueno, se logró el objetivo. Bueno, hoy sí que veo diferencia. Hay más gente en la calle que la que había el día de ayer. Anoche medio salió un poquito, pero no pude grabarles nada porque salí fue a comprar unas aguas. Pero sí que la actividad de noche es mucho mayor. Vamos a ver si hoy en la noche sí salimos a dar una vueltita para que también vean ustedes un poquito de la vida nocturna. No sé si en este video o en el siguiente. Ya lo iremos viendo a medida que vaya avanzando el día. Miren, en el mismo sitio donde estaban las nutrias, hoy hay una tortuguita llevando sol ahí, miren. Por cierto, hablándole acerca de los animalitos que vemos por aquí, también les debo mencionar un poco de la flora. Y es que la flor nacional de Singapur es Vanda Miss Joaquín, que es una orquídea híbrida. Bastante curioso eso, ¿eh? Por cierto, a propósito de lo que les estaba comentando ayer del Gran Premio de Singapur, del premio de Fórmula 1, les debo comentar que es el único circuito aquí en Asia que se hace de Fórmula 1 y lo albergan aquí, la única etapa en el continente asiático. Bueno, aquí hay un bar que se llama Barcelona. ¿Entendieron? Barcelona. Algo que también debo hacer referencia, y ya lo estuvimos viendo el día de ayer y lo vemos a cualquier lugar que miramos y que vamos, es lo verde de la ciudad. O sea, está muy integrada con la naturaleza, con jardines. Y esto es solo dentro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad. Hay parques que vamos a estar visitando, pero es algo que les quería comentar porque también a Singapur se le llama la ciudad jardín, como mi ciudad en Maracay. ¿Qué tal? Porque se considera una de las ciudades más verdes del mundo. Además del hecho de las reservas naturales con las que cuenta y parques que cubren aproximadamente la mitad de su territorio. Imagínense eso. Miren, aquí está presente el Banco de China. Miren eso. Pero vean qué edificios tan brutales. Miren esto, ¿eh? Increíble. Parece que estuviese en Manhattan, en esta parte. Una ciudad muy callada, además. No se escucha mucha bulla. Ni siquiera los vehículos prácticamente emiten ruido. Bueno, una sensación que tengo del estar aquí en este preciso lugar es que estoy como entre Europa, Estados Unidos, pero en las buenas áreas. Porque miren, tenemos todos esos edificios enormes por ahí por detrás. Tenemos autopistas muy buenas. Miren esto por este lado. Y no sé, me hace sentir como una sensación de que no sé si estoy en Estados Unidos, no sé si estoy en Europa, en una de las mejores áreas. Pero realmente como que no siento que estoy en un país asiático, ¿no? Y se siente raro porque venimos de estar en muchos y sí que se sentía esa vibra. Pero aquí, más allá de las personas que tú ves caminando, que sí obviamente son personas asiáticas, en su mayoría, pues cuando estás viendo así los alrededores de la ciudad, además de que aquí el idioma que ves por todos lados es el inglés, pues no sé, te hace sentir en otra parte excepto en Asia. Y yo creo que toda esta sensación se debe al hecho de que Singapur es considerada una de los 4 tigres asiáticos, también conocidos como los 4 dragones asiáticos. ¿Y quiénes están incluidos acá? Esto lo que hace referencia es a la economía de Corea del Sur, de Taiwán, de Hong Kong y por supuesto de Singapur. Y esto se debe a que entre principios de los años 60 y 90 experimentaron una alta industrialización y mantuvieron una tasa de crecimiento excepcionalmente alta, de más del 7% anual. Sin duda alguna, de mis favoritos, el Marina Bay. Vamos a ver si logramos llegar hoy muy cerquita de él, o por lo menos allí
en la patita del edificio del hotel. Vamos a ver si logramos llegar hasta allá hoy y mostrárselo, porque sin duda alguna en este video de primeras impresiones les tenía que mostrar pues el icono del país, ¿no? Esto de que los autobuses se paren del lado izquierdo y en dirección hacia allá me causa un poco de choque, no me acostumbro todavía. Y que la gente camine al contrario también por la calle, o sea, en vez de ir por la derecha van por la izquierda. Miren, la señora va por la izquierda, la señora que venía por aquí en la derecha y así. Estamos viniendo a este lugar porque queremos ver el Merlion Park y ya les voy a hablar de qué se trata precisamente ese lugar de allí. Vamos a bajar. Wow, vean cómo se ve desde aquí el complejo del Marina Bay. Qué impresionante lugar. Está espectacular. La vista que se debe tener desde allá arriba. Wow, impresionante. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de visitar el lugar y podérselos llevar a ustedes. Pero desde aquí pues tenemos una vista bastante bonita. Miren, eso que está allá es una tienda Louis Vuitton. Un lugar privilegiado. Pero bueno, estamos llegando hacia nuestro siguiente punto que les quería mostrar y comentar un par de cosas acerca de la historia de Singapur que quedaron pendientes el día de ayer. Amigos, y hemos llegado al símbolo de la ciudad y es Merlion. Y sí, amigos, este es el símbolo de Singapur, se llama Merlion y es una figura mítica con cabeza de león y cuerpo de pez. Miren, es una fuente además que está lanzando pues su chorro de agua hacia el río de Singapur y justo enfrente pues tiene al Marina Bay. Yo creo que esta imagen es lo más simbólico de su visita a Singapur. Tienen aquí pues lo más reconocible en un solo lugar. Y pues estando en un lugar tan importante, pues claro que nos vamos a tomar una fotografía para el recuerdo y subírselas a ustedes en mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Si quieren saber cómo quedó esa foto, pues tienen que ir allí. Además de que me pueden seguir a diario, precisamente en el momento en el que nos encontramos en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Y esa es la manera de adelantarse al contenido que van a ver próximamente en este canal. Pero bueno, Singapur no siempre se llamó Singapur. Ahí yo les estaba comentando un poquito de la historia de dónde deriva el nombre. Pero bajo la ocupación japonesa, pues los japoneses llegaron y dijeron, vamos a cambiar el nombre de él. Y es que yo no sé si ustedes están al tanto, pero se los he comentado en nuestro recorrido por los diferentes países de Asia. Y es que Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, pues aprovechó de invadir cuanto país se le atravesaba por delante. Y Singapur también fue uno de ellos. Japón lo nombró Sionan, o en japonés Shonan, que significa luz del sur. Como les comenté, también se le conoce como Ciudad Jardín. Otro nombre que llegan a darle es el pequeño punto rojo. Y este nombre fue adoptado luego de que el presidente de Indonesia, B.J. Habibie, le nombró, desestimando a Singapur, como un pequeño punto rojo en el mapa. Ahora, desde el siglo II después de Cristo, cuando se establecieron aquí los primeros humanos, la isla de Singapur ha formado parte de varios imperios regionales. El moderno Singapur fue fundado en 1819 por el británico Stamford Raffles como puesto comercial de la Compañía Británica de las Indias Orientales, con el permiso del Sultanato de Johor. Y es precisamente en este punto donde el Reino Unido entra en la historia de este pequeño país. Obtuvieron la soberanía de la isla a través de un tratado y se cedió definitivamente en el año 1824 a cambio de una renta vitalicia al Sultanato de Johor. Y esta pasó a ser una de las colonias del Estrecho británicas en 1826. Y es por esa razón que hoy en día en Singapur se habla inglés y se maneja por la izquierda, como ustedes lo han visto. Ahora, luego de eso, Singapur se constituyó como colonia separada en el año 1912, siendo utilizada como base naval hasta la ocupación japonesa. Así es, como les comenté, Singapur fue ocupada por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente el 15 de febrero de 1942. Y hay algo muy interesante que contar acerca de esta historia y del cómo cayó la isla siendo dominada en ese momento por el Reino Unido. Bueno, les cuento que fue una de las
peores derrotas, una de las peores vergüenzas que sufrió el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, y es que el Imperio japonés atacó la isla desde tierra, aprovechando precisamente que el Reino Unido, la defensa del país la orientó hacia el mar, y es que pensaron que desde el mar era que podían hacer una posible ocupación. Y no nada más fue la mayor humillación para el Reino Unido, sino que representó para la guerra un duro golpe a la dominación occidental de Asia. Miren, estas partes siempre me causan un poquito de gracia cuando la gente trata de tomarse una foto solitaria en un lugar tan concurrido como este, cuando la realidad es otra. Miren, mucha gente. Y ustedes, miren, allí sí, exacto. Aprovechando el momento para, captar el momento en que, bueno, todo el lugar para nosotros solos. Ahora llegó el momento de contarles cuándo se separó por fin, finalmente, cuándo se independizó este bello territorio, y fue declarada su independencia del Reino Unido en 1963 como un estado más de Malasia mediante un referéndum de incorporación, en la que no duró mucho porque se separó 2 años después para una total independencia. Desde entonces la ciudad-estado, como ya les comenté, ha prosperado, miren, sin parar, constantemente, y es lo que estamos viendo hoy en día. Y tanto es así que se ha ganado la distinción de los 4 tigres asiáticos. Amigos, ya ha llegado la parte favorita de este video de primeras impresiones, y es mostrar los billetes. Siempre me hace ilusión ver los billetes de cada país porque son muy diferentes, los materiales, las imágenes, todo. Ahora, antes de enseñárselos, les tengo que comentar cuánto equivale los dólares de Singapur a, por ejemplo, monedas más conocidas como, por ejemplo, el dólar estadounidense o el euro. Un dólar de Singapur equivale a 0,70 centavos de dólar, ¿ok? Dólar americano. Pero bueno, les muestro primero las monedas, o por lo menos las que tengo. Miren, esta es la más pequeña que tengo y son 10 centavos de dólar de Singapur. Y tenemos aquí por la parte de atrás, tenemos los edificios por esta parte y el escudo de Singapur por la parte de atrás. Esta es la de 50 centavos de dólar de Singapur, y tenemos igualmente el escudo por la parte de acá. Y siempre, amigos, destaca por aquí la figurita de Merlión, justo los que estuvimos viendo hace un momento. Ahora, eso en cuanto a las monedas. En cuanto a los billetes, es así. Voy a empezar por el de menor denominación que tengo en este momento. Me van a faltar algunos billetes, pero todavía no los he conseguido. Si a lo largo de la serie voy consiguiendo los otros, se los voy mostrando. Este es el de menor denominación en cuanto a los billetes, es 2 dólares de Singapur. A diferencia de el dólar estadounidense, el menor es de 2. Causa curiosidad que no sea de 1, el billete como tal. Debe haber la moneda de 1, pero no la tenemos todavía. Vamos a ver siempre la cara de este señor. ¿Quién es este señor? Pues el primer presidente de Singapur, y le hacen honor en todos los billetes, o sea, está presente en todos los billetes. Y su nombre es Yusof Bin Ishak. Es el señor que vamos a estar viendo justo acá. Merlión siempre presente por acá. En la parte de atrás, un recordatorio de algo muy importante para el país, la educación. Vamos a tener varias imágenes en la parte de atrás significativas. Ahora, el siguiente billete es el de 5, que lo tengo justo acá. Espero que no se me vuelen al mar. Este es el de 5, igualmente el presidente acá. Y por la parte de atrás tenemos City Garden, o Ciudad Jardín, como le es conocido también Singapur. Ahora, fíjense que aquí tenemos también como esta parte transparente acá, como de plástico, y es que el billete es totalmente de plástico, no es este billete común que solemos tener. Ya lo hemos visto en otros países que utilizan este tipo de material, y aquí en Singapur también lo usan. Ese es el de 5. Ahora, el siguiente es el de 10 dólares de Singapur. El presidente nuevamente allí presente. Y en la parte de atrás, los deportes, los diferentes deportes que se practican acá en Singapur. Fíjense que tenemos el fútbol, el tenis, maratones, ahí está. Y por último, entre los billetes que tengo, el de mayor denominación que tengo yo, el de 50 dólares de Singapur. Y es este de acá. Fíjense que a medida que vamos aumentando el valor del billete, va aumentando también su tamaño. Como ejemplos hemos tenido en cuanto a los billetes de euro, que también aumentan su tamaño a medida que aumentan su valor. Aquí tenemos el presidente nuevamente. Este billete sí que es un poco más de este material normal. Yo me imagino que es porque es una serie vieja, quizás. Fíjense aquí, no tiene ni elementos de seguridad como tienen los otros de la transparencia y esto. Debe ser el billete antiguo. Y por la parte de atrás tenemos las diferentes artes del país. Aquí me están faltando todavía el billete de 100
hay un billete de 1000 y hay un billete de 10.000. De vez en cuando sacan versiones conmemorativas. Por ejemplo, el billete de 20 es una versión conmemorativa. También sacaron en algún momento 500, un billete de 500. Pero bueno, esas versiones sí van a ser mucho más difíciles de ver. Pero si consigo los demás, se los voy enseñando en el transcurso de este video o de los próximos de la serie de Singapur, que por cierto no se la pueden perder. Y si no se la quieren perder, simplemente tienen que suscribirse a este canal de YouTube, activar las notificaciones, y es una manera invaluable de yo continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan, se entretienen y aprenden. Y lo mejor de todo es que es completamente gratis, amigos. Bueno, fuimos afortunados de estar en este lugar con muy poca gente porque se ha llenado. Miren esto. Miren la cantidad de personas que se toman fotos aquí con sus cámaras profesionales, trípodes y todo. Todo el mundo anda con sus cosas para tomarse esa fotografía y tener un bello y perfecto recuerdo. Miren, por cierto, algo curioso que debo destacar de los billetes en cuanto al billete de $1000 de Singapur es que en la parte de atrás tiene un microtexto con el himno del país. Lastimosamente, lo más seguro es que no lo podamos ver o tenerlo porque $1000 de Singapur pues equivalen también a mucho dinero en dólar americano, así que tener eso en un solo billete está difícil. Aunque hemos tenido billetes de muy alta denominación cuando estuvimos precisamente en Suiza. Angie les hizo un video acerca de los billetes, el billete de más alta denominación en el mundo, y es precisamente pues el franco suizo. Ese video lo tienen en su canal, que lo tienen en la descripción de este video. Por cierto, y toda esa explicación se las estoy dando en el puente del jubileo. Miren, en celebración del 50 aniversario de la independencia de Singapur. Justamente en el año 2015 cumplieron 50 años y pues hicieron este puente peatonal en honor a la fecha. Miren, ella estaba abriendo la boca para tomarse la foto, como que seguramente la fuente le está cayendo dentro de la boca. Ah, buena imaginación, ¿eh? Toda esta área por la que estamos ahorita se llama Merlion Park. Es toda esta zona que hicieron alrededor pues de la figura más emblemática, ¿no? Y con lo del jubileo pues hicieron todo ese paseo allá. Ahora vamos a ir caminando en esa dirección para luego cruzar por allá y llegar hasta el otro lado para tener más de cerca lo que es el Marina Bay. Así que para allá vamos. Si querían ver a la policía de Singapur, allá van bien equipados, amigos, y es algo que me llamó poderosamente la atención, cómo van los policías de equipados con armamento pesado, ¿ok? No los pude grabar de frente porque me dio como cosa. No vayan los señores policías a regañarme, porque aquí sí hay algo que es complicado, son el tema de las prohibiciones, y hay cada cosa que te quedas loco. Así que no me extrañaría que me pusieran una multa por grabar a la policía. Pero bueno, les quería comentar que están súper armados, o sea, tienen armamento pesado, o sea, de guerra. Una cosa impresionante, no sé el motivo, pero, o sea, la policía va súper armada. Vean cómo todos los espacios pues incluyen el tema de pues los jardines, las áreas verdes. Vean esto, qué hermoso, ¿eh? Todos estos árboles que están hacia allá, miren eso allí. Qué hermoso. Me encanta cuando una ciudad pues tiene ese equilibrio, ¿no? Y no es nada más concreto. La verdad es que está espectacular. Y este puente aquí, para pasar de un lado al otro, las fotos van a quedar geniales. Miren las vistas que tiene este sitio aquí para comer, sentarse a beber algo. Es un pequeño bar en la parte de allá adentro, cafetería además. Puedes comerte alguna cosita y tener esta vista increíble de la zona con el Marina Bay de fondo. Vamos a ver por dónde salimos aquí nuevamente a la calle, porque me metí porque estaba bonito, pero ahora no sé cómo salir para el otro lado de la calle. Creo que por aquí podemos irnos. Bueno, este es el acceso público. ¡Wow!
Qué bonito. Pero simplemente usamos este pequeño espacio para poder salir nuevamente a la calle. A ver, yo no me quiero quejar, pero hay gente, bueno, que tiene mejores hoteles que nosotros. Sí. Miren, no se van a imaginar lo que cuesta un hotel aquí. Por lo menos en el Marina Bay, o sea, la noche fácilmente te debe costar unos $500 aproximadamente por noche. Es súper caro. Nosotros no estamos pagando eso ni por las 9 noches donde estamos. La verdad es que es una locura. Yo estoy feliz donde estoy. Sí. Yo, mientras más puedo ahorrar, mejor. ¿Por qué? Porque, gente, siempre vamos a estar en la calle paseando. Sí. Vamos a dejar dormir. Sí. Y la verdad es que ese tipo de experiencias a mí me gusta vivirlas cuando, por ejemplo, nunca me había quedado en un hotel tipo cápsula de estos que llaman cápsula, que son así como el que nos estamos hospedando ahorita. Y la verdad es que es diferente, es bueno, chévere. Se pasa uno divertidos momentos. No sé exactamente para qué será esta malla, pero a mí lo que se me ocurre es que para que no ensucie el piso y después recojan las flores, ¿será? Porque fíjense que aquí ya hay varias acumuladas. Me imagino que después llegan, abren, sacan y pues mantienen limpio el sitio. Como es concreto y no es tierra, no es arena, pues es fácil luego de limpiar, ¿será? No sé, ¿qué dicen ustedes? Pero no todos los árboles lo tienen, solo este. Por lo menos allá al lado hay uno, pero claro, está más pequeñito y no la tiene. Pero miren esto, o sea, miren estos espacios donde estamos caminando. ¡Wow! Hey, aquí en Singapur tienen su propia estatua del pensador. Miren, ¿qué tal? Pero miren estos espacios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y miren eso hacia allá. Bueno, después vamos a estar recorriendo un poco, adentrándonos hacia la ciudad como tal para descubrir cómo es la vida en estas personas, pero eso lo van a ver en un próximo video. Ahora, profundicemos un poco más en el tema de la política de aquí de Singapur, por lo menos lo que se sabe acerca de eso. Y es que me llama mucho la atención el cómo se desarrolla la cuestión. Singapur es una república parlamentaria multipartidista, con un gobierno parlamentario unicameral, inspirado en el sistema Westminster. Si bien las elecciones se consideran generalmente libres, el gobierno sí que ejerce un control significativo en la política y en la sociedad. Y escuchen este dato porque les va a sorprender. El Partido de Acción Popular está gobernando Singapur desde su independencia. La cantidad de bicicletas que hay aquí en esta zona. Pero vean las áreas verdes, vean ese fondo de allí que se los he mostrado 300 veces seguramente en este video, pero es que no me canso. Allá hay unos veleros muy bonitos estacionados, pero vean todo este parque, qué hermoso está. Está súper precioso, limpio, cuidado, la grama cortada, súper agradable de dar un paseo por aquí, salir a trotar en las mañanas. Está muy bien, la verdad. Justamente la avenida que está pasando a nuestra derecha es el Marina Boulevard y este es el paseo peatonal. Vamos a caminar siempre derecho hasta encontrarnos con la intersección que nos va a llevar justamente a la base del Marina Bay. Comentaba ayer que este país está poblado por casi 6 millones de personas, lo que lo convierte en uno de los microestados más poblados. Wow, vean este ventilador en la calle con paneles solares. Vamos a ver, vamos a ponernos debajo a ver si de verdad emite algún tipo de... Sí, yo siento aire. Sí, se siente. Se siente bastante, ¿ok? Se siente muchísimo. Ustedes pueden creer que las aspas van muy lento, pero la verdad es que hacen un muy buen trabajo. Y con el calor que está haciendo ahorita aquí en Singapur, pues esto refresca bastante. Bueno, continuamos con algunos datos más acerca de la población. Además de todo lo que les dije, es un país muy diverso en cuanto a sus habitantes. Y es que alrededor de 2 millones de personas, de esas casi 6 millones que habitan el país, son extranjeros. El 75% son chinos y el resto minorías de malayos, indios o euroasiáticos. Es por esto la diversidad en cuanto a los idiomas que se hablan aquí y que ya les comenté. Que por cierto, hablándoles acerca de microestados, este es uno de los 3 microestados del mundo, al igual que Mónaco y Ciudad del Vaticano, que justamente ya estuvimos haciendo videos y los tienen en mi canal de YouTube. Así que con Singapur estoy conociendo otro microestado. Vean qué genial esta parte aquí, como ponen unas tumbonas aquí de madera para poder echarse, como están estos dos señores allí disfrutando de la tarde y de esas vistas maravillosas. Tienen ese banco allí gigante, bien bonito ya. Y ya estamos bastante cerca
del icónico edificio. Miren, lo tenemos justo allá al frente. Y detrás de él está otro emblema del país. Y es Gardens by the Bay. Por cierto, algo que quizás muchos de ustedes no sabían es que los singapurenses pueden votar en las elecciones del Reino Unido, ya que este país es miembro de la Commonwealth. Incluso se pueden presentar como candidatos para ser miembros del Parlamento inglés. Bueno, miren, aquí hay un centro comercial, se llama The Shoppes at Marina Bay Sands. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a dar una vueltita y así nos refrescamos porque seguro que aire acondicionado hay. Uy, sí, bastante aire acondicionado. Mira, hay sitios para comer y es bastante grande y la vista panorámica aquí de estos cristales alucinantes. ¡Wow! Este sitio es enorme. Miren la cantidad de pisos que hay para bajar allá. Y vean el restaurante allá enfrente. Dice Gordon Ramsay Bread Street Kitchen. ¿Qué tal? Debe ser bastante costosito comer allí. Bueno, vamos a dar una vueltita por este centro comercial a ver qué encontramos, a ver si hasta nos comemos algo. La cocina de este lugar de comida está abierta para que ustedes vean qué talento, ¿eh? Trabajar bajo presión, además de que la gente te vea. Vamos a una bakery y miren todo lo que hay. Se ve todo delicioso. Muy, muy rico. Me llama la atención estos de aquí, no sé qué tienen arriba. Ah, bueno, este dice Curry Floss, este dice Cereal Floss, este dice Spicy. Fire Floss y este dice Floss. Nunca los había visto y tenemos unas donas aquí abajo, se ven deliciosas también. Allí seguramente se va a comprar algo. Miren, estamos pagando $7 de Singapur. Allí se llevó un pancito que se ve. Ay, chacho. Miren cómo lo cierran allí con sus bolsitas. Yo tengo mi relojito aquí de el señor Goku y miren lo que está allá abajo, la tienda que lo vende. Y miren la cantidad de personas haciendo fila para entrar. Y ya había escuchado que la gente estaba haciendo fila para comprar estos relojes, pero yo no tuve que hacer fila. Pero claro, aquí deben de ser más fanáticos por lo que estamos más cerca de Japón, que es de donde proviene el anime. Miren, pero este centro comercial es a todo dar. Vean esa pequeña laguna que hay aquí abajo para pasear en ese pequeño bote donde están ellos allí dando su paseíto. Qué hermoso. Y tenemos marcas reconocidas aquí. He visto Furla, aquí está Gucci, Dolce Gabbana. Miren, Salvatore Ferragamo, Buccellati, Valentino. No, la verdad es que está hermoso el centro comercial. Y muy, muy completo. Bueno, y claro que debía haber también una Balenciaga, reconocida marca ya a nivel mundial, que todo el mundo pues tiene de qué hablar con las colecciones que a veces sacan. Wow, miren esta parte de afuera del centro comercial, qué hermoso. Miren, tenemos allí la publicidad de Louis Vuitton en toda esa estructura de ahí que la estuvimos viendo del otro lado, y estos son los alrededores. Wow, ese centro comercial estaba fantástico. Lo único es que bueno, la mayoría de las tiendas no se pueden comprar, por lo menos quizás no la mayoría de nosotros, quizás los de aquí sí. Ahora mismo estamos pasando por el Museo de Arte y Diseño. Es esta estructura que parece como una flor, bellísimo además. Y claro que tenía que tener unos alrededores de ensueño. Miren esto, qué increíble está. Precisamente la estructura hace honor a estas florecitas acuáticas que están a su alrededor. Tuve una pequeña confusión, no es el Museo de Arte y Diseño, sino el Museo de Arte y Ciencias. Y miren, este plato cromado lo vimos estando en Mónaco, frente al casino de Montenegro. Aquí también está. Coincidencia, microestado, una señal. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí hasta los puentes peatonales son impresionantes. Miren ese de allí. Miren la estructura, el diseño que tiene. Alucinante. Y hemos llegado finalmente a la base del edificio más famoso de Singapur. Aquí lo tenemos. Mírenlo cómo es, los alrededores. La verdad es que los alrededores no son muy impresionantes. Bueno, en este punto ya hemos entrado como a la zona del Gardens by the Bay. Pero claro, no es como lo más conocido. Hay un sitio particular que todo el mundo pues es al que quiere ir. Ahora vamos a ver cómo le llegamos al lugar. Pero sin duda alguna es un muy bonito parque. Miren esto. Miren, sin querer hemos llegado muy cerca del sitio. Allá está los Super Tree Group. Miren allí. Tenemos aquí el letrero que nos indica que estamos por buen camino. Aquí dice tickets. Vamos a ver si conseguimos entonces comprar las cosas y poder ver aquella hermosura de allá. ¿Me conoces? Sí, de tu video de YouTube. ¿En serio? ¿De Sí, dónde eres? De Venezuela. Miren esta sorpresota que me acaban de dar. Conseguí
a una amiga suscriptora en este lado del mundo en Singapur. Imagínense ustedes. Patricia, ¿cómo estás? Muy emocionada y una cosa inesperada conocerte por aquí. Totalmente, miren, aquí está el esposo, tu esposo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y tu hijo? Sí, mi stepson. Ok. Qué genial. Mira, me dices que vives en Australia. Sí, hace 6 años que estoy en Australia. Wow, estás bien lejos de tu país. Sí, bien lejos y bueno, extrañando mucho a nuestro país, Venezuela. Y bueno, esperemos volver otra vez pronto. Mira, ¿cómo es la vida de este lado del mundo? Muy diferente, muy tranquila también. Estás a 14 horas de diferencia, entonces tienes que casi que estoy durmiendo y... Buenos días. Sí, buenos días. Mira, ¿se hace barato viajar, por ejemplo, de Australia para acá, para Singapur? Sí, ¿Sí? un poco porque estás más cerca, no tienes que darle la vuelta Claro. al mundo para ir. Por ejemplo, para ir a Sudamérica es Claro. bastante lejos de Australia. Y O sea, tú decidir ir de visita a Venezuela tienes que... Oh, Planificarlo muy bien. Ahorré muchísimo para poder ir ahorita en marzo. Claro. Y no sé cuándo voy otra vez porque, bueno, hay que reunir bastante. Mira, ¿y es un sitio muy visitado por los australianos o Singapur? ¿O cuál es el destino Singapur. predilecto de los australianos para ir de Bali, viaje? en Indonesia. Ah, Bali, van mucho a sí. Indonesia. Aquí estamos haciendo una parada porque venimos de Alemania. Ah, Entonces, ok. esta paradita era como, ónchale, porque tuvimos que agarrar 3 aviones. De Alemania, Abu Dhabi, Singapur, Singapur, Australia. Entonces, vamos a descansar y ya hoy nos vamos a Australia. Pero tú viste cómo son las cosas de la vida que nosotros nos venimos a encontrar en Singapur. Sí, qué Tú vives en locura. Australia, fuiste de visita para Alemania, estás haciendo una parada, una cosa, y nos venimos a ver aquí. Sí, qué locura. Qué tal? emoción, qué chévere. Muchas gracias por acercarte, No, me encantó verte. Me encantó verte también. Muchas gracias. Ok, fíjense, aquí tenemos el letrero que da la bienvenida a la entrada sur, ok, del Gardens by the Bay. Y vean todo lo que abarca el complejo. Miren, todo esto de aquí. Aquí está el Marina Bay, que es el edificio, ¿verdad? El edificio emblemático. Y ya toda la parte de atrás del lugar es estos jardines. A donde queremos ir es a esta zona de aquí, que es una de las más famosas, el Super Tree Grove. Tenemos otros pequeñitos aquí, que es el Golden Garden, pero vamos a ver qué tanto podemos recorrer, porque como ven es enorme. Apenas nosotros estamos... You're here, aquí, bien grandote. No lo veía por la pantalla de la cámara. Acá, estamos justo acá y miren hasta donde tenemos que ir en el medio. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Entonces vamos a venirnos por aquí, porque en el centro está pues la venta de tickets para poder luego acceder al sitio. Y me impresiona porque además hay lugares para comer dentro. Vamos a ver qué hacemos. ¿Saben a qué me recuerda este lugar? A la película de Jurassic Park. No sé por qué. Miren, así como estas vallas, estos alambres por aquí, el sonido, los alrededores, las plantas. No sé, me recuerda a la película. Debe ser que soy muy fan. Hey, miren estos tres que están acá. No son los más famosos, pero miren qué belleza. Wow, miren esa estructura. Se ve demasiado futurista. Parece que estoy en los jardines de un planeta, no sé, bien lejano. Wow. Miren esto, ¿ah? Son como árboles gigantes, ¿verdad? Una estructura, pues que se va agarrando de allí las plantas que le colocan y va como comiendo toda esa parte. Y luego se cubren por completo. Miren eso. Bueno, y esta es la importancia que le dan pues a los árboles y a toda la vegetación de aquí de Singapur. Todos tienen su nombre, identificados. Por cierto, tienen estos microautobuses abiertos que son como un shuttle, pero no sé si es gratuito. Ya lo averiguaremos, porque si esto es así, pues una maravilla recorrer el lugar rápidamente. Bueno amigos, ya estamos aquí en el área de los tickets. Hay bastantes personas aquí haciendo la fila. Vamos a ver qué precios tienen. Adultos $20, señores mayores 15 y para los niños 12. Eso es para entrar a los dos conservatorios. Para un solo conservatorio vale 12 los adultos, 8 los adultos mayores y 8 los niños. Bueno, les comento. El recinto como tal, o sea, los exteriores de todo el jardín son accesibles sin necesidad de pagar. Pero ahora, si quieres pasar a justamente eso que tenemos allá enfrente, que es precisamente estos dos edificios que están, uno aquí que es el Cloud Forest y el otro es el Flower Dome, son para ver cosas más exóticas, ¿ok? Si quieres entrar al B y al C, son los precios que les dije al principio, y si solo quieres entrar a uno, es el segundo precio que les di. Pero todo lo demás no necesitas de ningún tipo de entrada, por lo que estoy analizando y viendo. Ahora sí, vamos a tomar entonces el camino, porque no nos va a dar tiempo de disfrutar al máximo pagar la entrada para esos dos edificios, así que nos vamos a ir a uno de los lugares sí más emblemáticos y que además son gratuitos de visitar, y son los Super Tree que les estaba diciendo, y es justo por acá.
Bueno, y hemos llegado al Super Tree Group, justamente lo que más nos hacía ilusión ver. ¡Wow! ¡Qué genial! Pero bueno, no les he explicado mucho acerca del lugar, más allá de que es un jardín, amigos. La traducción al español sería los jardines de la bahía. Y pues es un parque de 101 hectáreas, tan grandes así, amigos, que fueron levantadas en tierras ganadas al mar. Y es que, como les dije, pues Singapur le ha ganado muchas tierras al mar para poder pues satisfacer la demanda de espacio, porque realmente ellos tienen muy poco espacio y pues es una manera de resolver el asunto. Y bueno, el parque forma parte de las políticas de gobierno por hacer de Singapur una ciudad dentro de un jardín. Con el objetivo inicial de mejorar la calidad de vida junto a la flora y la fauna de la ciudad. Bueno, si se preguntan cuánto fue el coste de hacer este lugar, sin contar el terreno, fue de 1.035 millones de dólares que se invirtieron entre pavimento, drenaje y abono. El coste esperado, escuchen bien, era de 51 millones, de los cuales 28 iban destinados para el mantenimiento de los conservatorios de los que les estaba hablando anteriormente. Y es que Singapur se toma muy en serio su apodo de ciudad jardín, haciendo estos lugares así tan impresionantes, y pues que hacen de estos lugares además los favoritos de los turistas, porque recibe a millones de turistas al año. Además de que Singapur alberga uno de los 3 jardines botánicos considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que a su vez alberga el vivero de orquídeas más grande del mundo. ¿Qué tal? Definitivamente entrar a este lugar ha sido una experiencia increíble. Miren eso. ¡Qué fantástico! Parece que estuviese entrando a un parque de Disney, al mundo de Avatar, no sé. Miren esto, es como entrar en la selva, en medio de la selva de concreto. ¡Wow! La verdad, este lugar me dejó anonadado. Y fíjense que podemos visitar la parte de arriba y pasar por ese puente peatonal que está allí e ir de uno a otro y tener unas vistas seguramente increíbles. Vamos a ver cuánto es el costo de la entrada para el observatorio, pero sin duda alguna nada más la vista desde aquí abajo es impresionante. Para acceder al observatorio, o sea, esa parte de arriba de los Super Trees, sí que tienes que tener una entrada, tienes que pagar la entrada, pero lo que me impresiona es el hecho de que poder disfrutar de estos espacios donde estamos y que no tengamos que pagar ni un solo dólar. Eso quiere decir mucho acerca del país y el bienestar que viven las personas acá. La verdad es que eso sí me deja impresionado. Miren, es un lugar tan solicitado que vienen a tomarse las fotos de bodas aquí. Y es que ¿quién no lo haría? Miren esto. ¿Quién no le gustaría tener sus fotos de boda por acá? Un privilegio totalmente. Y amigos, que se haga la luz. Miren cómo se ve esto de noche. ¡Guau! Si les había impresionado el sitio de día, vean cómo se ve el lugar de noche. La cantidad de personas que hay aquí admirando el lugar es increíble. Son muchas las personas. Y es que no nos podíamos ir del lugar hasta que se hiciera de noche y encendieran todas las luces, porque realmente, pues, como ustedes están viendo, vale demasiado la pena. Además, que creo que no les mencioné el hecho de que dentro de unos 10 minutitos va a empezar un show de luces que toda esta gente está esperando ver y admirar, porque si ya esto se ve así, sin estar esto encendido como es, no me quiero imaginar cómo se ve este show. Quizás la mejor idea sería verlo desde arriba utilizando el mirador que puedes pues caminar, pero la fila es de 45 minutos aproximadamente. Es decir, que si nos ponemos a hacer la fila ahorita, nos vamos a perder el show haciendo la fila y vamos a poder admirar tan solo estos pedacitos de aquí. En cambio, vamos a irnos hacia allá, que es como el inicio desde donde entras, porque tienes todo lo demás para ver desde ese punto. Miren esto. ¡Guau, señores! ¡Qué increíble!
Ahora, otra cosa a destacar es el edificio, el Marina Bay, como se ve todo iluminado allí. ¡Wow! Ahorita lo vamos a ver mejor cuando ya termine el show y estemos regresando hacia nuestro hospedaje. Vamos a ir pues viendo un poquito de los alrededores hasta llegar allí, pues la ciudad de noche, para ver qué tal está el ambiente, algunas partes. ¡Wow! Miren toda la gente como se sienta aquí, miren esto. ¡Wow! Parece cuando va a comenzar el show del castillo en Disney, miren esto. Miren toda la gente aquí esperando pues que comience todo esto. ¡Qué impresionante! Y gratis, amigos, totalmente gratis admirar este lugar. Ay, qué emoción. Que es lo mejor. Amigos, está a punto de comenzar. Sin duda alguna valió la pena esperar cada minuto por este lugar, por este show. Está muy bueno. Bueno, iban a aplaudir, pero se cortó la cosa y no terminaron de aplaudir. Eso sí, miren, si esto hubiese pasado en otro país, la bulla todavía estuviese de los aplausos. Pero yo no sé, como que se cohibieron de repente, iban a aplaudir y pararon. No sé. Pero bueno, ya vamos de regreso entonces hacia nuestro hospedaje y de camino allá vamos a ver qué cositas vemos por allí en la ciudad, que no la hemos recorrido todavía de noche. Tan solo hemos estado pues acá. Vamos para allá. Bueno, nos esperan 36 minutos de caminata hasta llegar a casa. Así que les voy a ir mostrando un poco de los alrededores que estemos pasando. Ya aquí todo el mundo está agarrando camino y otros todavía disfrutando un poco de las instalaciones del lugar. Miren como todo está bien iluminado para tú poder salir del recinto. Todo el camino pues está bien señalizado. Cómo cambia la ciudad de noche, ¿no? Vean cómo se ve de impresionante el edificio. Iluminado muy, muy bonito. La verdad es que les recomiendo siempre que estén en los sitios, amigos, por más cansados que estén, salir un ratito en la noche porque van a ver otra ciudad totalmente diferente a la que vieron durante el día. ¡Ey! Vean esta vista, qué brutal. ¡Wow! Estamos pasando por un puente que nos está sacando del área del jardín, que lo estamos dejando justo aquí atrás. ¡Wow! Esto es impresionante. Sin duda alguna que los espacios de la ciudad están impresionantes. Miren esa escultura de ese tigre allí. Qué colorida y qué hermosa, además del domo que está detrás de él justamente. Miren cómo el edificio además va cambiando los colores. Justo me di cuenta ahorita. Aquí se activaron haciendo ejercicio. Eso sí he notado que hacen mucho ejercicio y hay muchos espacios para hacerlo también al aire libre. Están haciendo cardio. Pero es que ¿quién no le va a gustar hacer ejercicio con estas vistas? ¿Ah? Estamos cerca de nuestro hospedaje, esta zona que les he mostrado ya en varias oportunidades, pero de día no se las había mostrado de noche, o por lo menos no en el canal de YouTube. En Instagram sí que los mostré anoche una pasadita que justamente fuimos al 7-Eleven para comprar agua y fíjense que está repleta de negocios, restaurantes, sitios para comer, bares. Está bastante movida y es de lado y lado. Está este de aquí y el otro que es la calle por donde nosotros estamos. Pero en este momento voy al 7-Eleven porque necesito un par de aguas que ya no tenemos. Miren, hay muchos clubs también que se llaman Bollywood. Hay por todos lados.
No sé exactamente qué harán allí, pero hay muchos, ¿eh? La verdad es que con lo que me puedo dar cuenta de estas primeras impresiones en las primeras 48 horas es que aquí en Singapur no te vas a aburrir. Hay muchas cosas que hacer para todos los gustos. Si lo tuyo es, bueno, ir a un club, si lo tuyo es ir a un bar, si es comer algo, una cena rica, ir a un lugar increíble como el jardín que estuvimos visitando o simplemente paseando por lugares espléndidos, pues eso lo van a poder hacer aquí. Por cierto, si se quedaron hasta esta parte del video, pues les digo que ya creo que me enteré el porqué de las rayas así en zigzag en el piso. Y es que justamente en esa parte los vehículos no pueden estacionarse, no se pueden quedar parados, tienen que seguir avanzando, porque son calles en las que no hay mucho espacio, entonces necesitan tener pues la vía desocupada para que pueda fluir el tránsito. Y esa es la razón, o eso es lo que investigué. Díganme ustedes en los comentarios si estoy en lo correcto o no. Bueno, miren, aquí está súper activa la gente. Y eso que hoy es día miércoles, amigos, ¿eh? Día miércoles. Y aquí no para, la gente no para. Y por cierto, les tenía que mostrar pues las partes traseras de esa zona en la que venimos, de los bares y tal, porque toda esta calle central funciona como almacén para botar basura, para las partes de atrás de las cocinas, para las máquinas de aire acondicionado. Todo el desastre se acumula en esta parte. Y ustedes ven esta calle y ustedes ni se imaginan cómo está pues el frente como tal, o la cara que da hacia el público, que es justamente por donde venimos y justamente del otro lado. Esto es como que el escondite de todo el desastre de la ciudad. Y se los muestro porque ustedes saben que a mí me gusta enseñarles todo, lo bonito, lo feo, las realidades de las cosas. Y bueno, esto pues obviamente tiene que estar en algún sitio, ¿no? Y qué bueno que lo esconden y queda totalmente apartado de este lugar tan increíble aquí. Pero bueno, amigos, yo lo que me queda es decirles que espero que hayan disfrutado del video, que se hayan entretenido. Miren la rumba que tienen allá, está cantando Stan. Creo que fueron unas primeras 48 horas excelentes, de mucha adrenalina, de mucha acción, de mucho conocer, de situaciones bajas, altas, de temperamentos altos, bajos, felices, tristes, con rabia. Pero bueno, parte de la aventura. Ustedes saben que ya yo les digo que es el camino y no el destino muchas veces. Yo espero que se hayan disfrutado del video. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También van a tener en la descripción del video el canal de Angie, que les está creando contenido increíble de los sitios que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares, lo pueden hacer a través de Angeliana acá, mi cuenta de Instagram. y Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí a punto de descansar, ducharnos y salir de este calorón de Singapur, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.